A lo largo del día vamos a hablar de asuntos que, por distintas razones, se han convertido en noticia. Nos va a hablar de estos asuntos, como cada día a esta hora, Santi González. Santi, cuando quieras. Pedro Sánchez ya ha hecho cumbre en el culto a la personalidad entre los presidentes españoles. Nunca tampoco se publicitó con tanta desmesura. Habría que recuperar al Neruda más abyectamente stalinista. Tarde se apaga la luz de su cuarto. El mundo y su patria no le dan reposo. Es el presidente más renuente ante los medios de comunicación. ¿Se acuerdan de los tiempos del plasma? Pero no ha dejado de expresarse, no ya con ideas o con discursos, sino signo de los tiempos, a través de memes. Televisión Española lo mostraba haciendo running entre los parterres de la Moncloa con un teleprinter explicativo. Pedro Sánchez practica deporte antes de enfrentarse a su intensa jornada de trabajo, donde con gran economía de palabras se informa al mismo tiempo sobre la afición del líder al deporte y su firme compromiso con su trabajo. Rozó el patetismo su imitación de Zapatero cuando éste imitaba a Obama y a Kennedy en el Air Force One con unas gafas de sol que parecían compradas en gasolinera. Las gafas, pero al día siguiente, las manos. Sí, todo esto serán ocurrencias de Iván, me pregunto, y al día siguiente efectivamente las manos. La cuenta de Moncloa en Twitter difundió 4 fotos de las manos del presidente en plan lenguaje no verbal. Da cuenta de sus encuentros con líderes europeos y hace esta valoración definitiva. Las manos del presidente marcan la determinación del gobierno. Ya me temía yo que no era el cerebro. Esto no lo escribió un fan, es Moncloa, es la propia presidencia del gobierno quien lo difunde en su cuenta de Twitter. El portavoz de Tabarnia, el líder del balcón Jaume Vives, hizo acuse de recibo. El opio del pueblo no es el fútbol, escribió. El pueblo ya no tiene opio, se lo ha fumado todo el community manager de la Moncloa. ¡Ay, las manos! La izquierda desprecia las cabezas, intelectuales cabezas de chorlito, les gritaba la pasionaria Claudini Semprún en aquel congreso de la expulsión de 1964 en Praga. 1000 veces preferibles las manos, herramientas del trabajador manual. Como Pedro, como Stalin, y volvemos a Neruda. Stalin construía, nacían de sus manos cereales, tractores, enseñanzas, caminos. Esto es lo que hay. Herrera en COPE. Estar informado. 8:18, abrimos la mesa de análisis y debate y además muy bien acompañado. Víctor Rubido, buenos días. Hola, buenos días. Paco Rosell, buenos días. Muy buenos días y enhorabuena por el EGM. Muchas gracias, hombre. Y tenemos también a Joaquín Leguina, buenos días. Buenos días, Sergio. Oye, de manos, ¿cómo vais? ¿Lleváis las uñas bien? ¿Tenéis callo? ¿No tenéis callos? ¿Esto Pues cómo, mira, voy a esto cómo lo aprovechar veis? para cortarme las uñas. ¿Sí? Bueno. Ten cuidado porque yo creo que a este paso en Ferraz van a coger, cuando se cortan las uñas Pedro Sánchez, van a coger los trocitos y los van a guardar como si fueran una reliquia, ¿eh? Porque No, a este es paso Ferraz, no es Ferraz, es Moncloa. es Moncloa, sí, pero bueno, es todo, sí. Moncloa, es que eso es lo grave, ¿no? La cuenta oficial de Moncloa, no la cuenta de los fans de Pedro Sánchez. Sí. Ese es el problema. No, yo creo que creo que es en el rito vaticano que tienen un dicho que dice entre lo ridículo, entre lo sublime y lo ridículo hay un paso. Y yo creo que están dando el paso de lo sublime a lo ridículo. Yo creo que los asesores de imagen son unas personas nefastas para la democracia. Así de clarito. Bueno, eso decía Rodríguez Laporboya, que es amigo tuyo, Joaquín, de los arquitectos. Creo que se puede extender. Bueno, Es verdad que se está, bueno, no olvidemos que esto es una larga campaña electoral la que está haciendo el presidente del gobierno, y en esa campaña electoral pues está tratando de esculpir la imagen presidencial con gestos de esta naturaleza, ¿no? Ahora vamos a hablar de eso y demás cosas, pero les dejo con Goma Espuma y la cuenta 1, 2, 3 profesionales del Santander y del Popular. Bueno, Santi, buenos días. Buenos días, querido Sergio. Que nos dé Dios en este último miércoles del mes de junio, en el que seguirá haciendo calor, aunque menos que en días pasados. Sí. Quiero... espera, me has cortado cuando iba a decir que buenos días al acompañamiento, naturalmente. Ah, no claro, vayan a hombre, creer sí. que... Se agradece. Bueno, Sí, buenos Bueno, días. Buenos días. Pues sí, tenemos... Bueno, como- que estábamos hablando del día que tenemos, ¿eh? Estábamos hablando del día que tenemos y estábamos hablando de las manos de Sánchez, que han constituido
un portentoso meme en eso que ha ido a parar no solo a Twitter, sino que desde ahí ha pasado a los principales periódicos. Bueno, pues las dichosas manitas hoy comparecen con su propietario en el Congreso, donde ayer se produjo la unidad de todos en uno de esos asuntos que son la razón de ser de los gobiernos socialistas, cuando no tienen mayoría. La eutanasia, por ejemplo, que ya había sido anunciada por la gentil portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, la semana pasada. Solo votó en contra el PP. Volvemos a los tiempos del zapaterismo, cuando el periódico de referencia acuñó el sintagma la soledad del PP. También hay una vuelta atrás en la habilidad para detectar los asuntos que pueden merecer la opinión de la Iglesia y o de la derecha, como antaño fue el aborto y como en breve plazo será la exhumación de los restos de Franco. Hay, con todo, una diferencia. Entonces el PSOE era el partido más votado, mientras ahora el partido que está solo saca 52 escaños de ventaja al partido más acompañado, eso sí, de Pedro Sánchez. Sin embargo, los tiempos no son propicios para el PP cuando se camina sin prisa, sin pausas y con un éxito perfectamente descriptible hacia el Congreso del PP por la vía de las primarias. Después de tanta dedicación, ahora resulta que lo que más le iba al personal era el dedazo, a juzgar por los hechos y por las cifras. De más de 800.000 afiliados solo se han inscrito para votar 66.000, lo que Ignacio Camacho califica hoy con propiedad de gatillazo democrático. Son unos niveles de participación dignos de Podemos, salvo, ojo, cuando hay que aprobar el casoplón del jefe, que ahí se animan algo más. Hombre, es que son muy golosos, Santi. Es que esos son los asuntos de verdad. Oye, ¿qué más asuntos tenemos para el análisis de nuestros contertulios? Pues tenemos también la aparición de un personaje nuevo en la política española, que es la tía Idalina de Pablo Iglesias, que es un trasunto de la celebrada tía Pascualina de nuestro querido Luis del Val. La tía Idalina da doctrina sobre los feministas que le han salido los sobrinos. ¿Cómo alguien ha podido recriminar machismo a Pablo? Me pregunto. Total, por haber dicho de una periodista, la azotaría hasta que sangrase. Menudencias. Pablo fue recibido por Torra Pla, aunque los dos debían hablar en diferente idioma, porque no acabaron de entenderse. Pablo habló de Cataluña y España como si fueran conjuntos disjuntos, dando por consumada la independencia en un solo tuit, y anunció la buena nueva de que los golpistas renunciaban a la unilateralidad, lo que ha sido radicalmente desmentido por el Sartadi. Torra no le dijo a Iglesias que descartamos la unilateralidad. En fin, pues esto es lo que hay. Y está lo del acercamiento de los presos etarras. Ciertamente, Pedro Sánchez sigue pagando a los nacionalistas el precio de su entrada en la Moncloa. El acercamiento de los presos terroristas a cárceles vascas será un hecho, lo cual tiene a las víctimas del terrorismo extraordinariamente mosqueadas. Para esa operación ha nombrado Pedro como delegado del gobierno en Euskadi a un experto en acercar presos, Jesús Loza, inspirador de la vía en Anclares para acercar a los etarras que renunciaran al terrorismo, a sus pompas y a sus obras. Ahora se empezará por esos, pero se va a terminar en barra libre. Y cuando todavía hay más de 300 asesinatos terroristas sin resolver policialmente, ¿cómo es posible no exigir a los presos el esclarecimiento de esos crímenes como paso previo a cualquier medida? ¿Cómo es posible que dar satisfacción a los presos sea una tarea más urgente para un gobierno de España que reparar a las víctimas? ¿Qué pensará de esto mi grande Marlaska? Buena pregunta. Oye, el desfibrilador, haz pasar a los pacientes de la sala de espera, anda. Pues sí, Kim Jong-un, el apócrifo naturalmente, publicó: España tiene que conseguir el domingo lo que no consiguieron Napoleón ni Hitler, ganarle a Rusia en su terreno. José María Guardia publicó una sorprendente declaración de uno de los candidatos del PP a su presidencia, García Margallo, ayer al entrar a un acto de campaña: si Santiago Carrillo viviera, me votaría. Y añade: me da que este hombre no conoce muy bien el target de estas primarias. Pues parece que no. El camarlengo, dando un repaso a los posados fotográficos de Errejón. Errejón haciendo de macho es lo más ridículo que he visto desde que Pablo Iglesias se hacía pasar por pobre.
el capitán a David Silva le pasa lo mismo que a Sansón. Desde que se afeitó la cabeza no juega un carajo. Y Romy Arce, concejal de Manuela Carmena y sus podemitas sincopadas, imputada por sus injurias a la policía, ha organizado un referéndum para saber si Vallecas quiere monarquía o república. Y le ha salido muy bien, según ella misma. Éxito de la consulta popular para decidir la forma del Estado. Abrumador 89%. España mañana será republicana. Los podemitas son insuperables en la manipulación del concepto opinión pública y de las cifras. Los votantes suponen el 1,9% de los habitantes de Vallecas. Seban Raptán le aplicó la pertinente espabilina. Enhorabuena, 6.490 han votado a favor de la República. Solo falta convencer a los 26,5 millones de españoles restantes. Pues no tienen faena. No tienen faena ahí. Le va a llevar un poco de tiempo. Gracias, Santi. 8:37, casi 38 de la mañana, una hora menos en Canarias. Estamos con Vieto Rubido, con Paco Rosell y Joaquín Leguina. Hemos hablado del culto al líder, de las manos de Pedro Sánchez y luego está lo del Partido Popular que sigue abierto en canal. Y se han quedado, se han llevado un chasco. O sea, no querían despotismo ilustrado, esto de que les elijan el líder. Vamos a darle la voz a la militancia, libre albedrío, por lo menos hasta semifinales. Luego ya, de los dos que queden, eligen los compromisarios. Pero es que resulta que solo un 7% de los militantes se han tomado la molestia o han tenido tiempo de inscribirse para la votación del 5 de julio. Y yo me pregunto, ¿el militante de centro-derecha le va menos la marcha que al de izquierdas? ¿O esto a qué se debe? ¿Pero qué militantes? Hombre, si eso es un invento. ¿Cómo va a tener 800.000 militantes? Eso es mentira. Los partidos políticos hinchan la militancia como hinchan las plumas los pavos reales. Y es mentira todo. A ver si nos aclaramos. Los militantes que tienen son los que están inscritos y los que van a votar. Pero ¿cómo os habéis creído que tenía 800.000 militantes? Pues anda que no ha presumido el PP de eso, ¿eh? De ser el partido con más militantes de España, la maquinaria electoral. Exactamente, sí. Sergio. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Sí, es verdad que tiene Joaquín parte de razón, si me permites, porque los censos de los partidos están inflados de forma, como dice él, como los pavos reales. Eso es cierto, ¿no? Los 800.000 no aparece por ningún lado. Y luego hay una segunda circunstancia. En los partidos, igual que ocurre con los sindicatos y otro tipo de asociaciones de esta naturaleza, nadie está acostumbrado a pagar. Solamente pagan la cuota que le descuentan a los cargos públicos exclusivamente. Entonces se juntan ambas cosas. Es verdad que no están los 800.000, pero a mí me cuesta trabajo creer que la militancia del Partido Popular son esos 66.000. Es que no reúnen, porque por ver un sistema de aforo, es que prácticamente son los mismos que se presentaron, como hoy destacamos en la portada del Mundo, son prácticamente los mismos que fueron candidatos a las municipales. Es que no llenarían 3 plazas de Valencia, que fue un poco el hito que en su día se montó como medida de aforo de la propia militancia. Yo creo que hay otro problema añadido, al margen de que creo que efectivamente los censos están inflados, y es la desmovilización del Partido Popular. Es que todo el proceso del gobierno especialmente acusado en el tipo de Rajoy, es que se ha desmovilizado el partido, se ha desprendido de sus señas de identidad y el partido está sin vida interna, y esto se refleja. Es decir, el partido que salía a la calle, que se movilizaba en distintas causas, en el tema a favor de las víctimas del terrorismo, o en otra serie de causas, ahora mismo es un partido que afronta estas primarias de segundo grado, porque es verdad que los inscritos participan abiertamente, pero luego están los compromisarios. Si no hay una diferencia sustancial, no se alcanza la mayoría absoluta, son los que deciden. Y yo creo que se juntan ambas circunstancias: los censos inflados y la desmovilización de un partido al que se le ha dejado sin vida interna. Es decir, un partido plano, cuando antes ha habido años que ha montado un gran vigor, ¿no? Pero vamos a ver, ¿tú te crees que las llenadas de las plazas se hace gratis? No, yo, por supuesto que no. Si paga la gente para que vaya, hombre. Sí, pero yo he visto, Joaquín, hemos visto grandes movilizaciones convocadas con el Partido Popular de salir a la calle, y eso no eran gente que estuviera, digamos, pagada, era gente que creía unos valores, unos principios, y eso se ha perdido. Es decir, la política plana, que bueno, tiene otros méritos. Lo decía el otro día un dirigente del Partido Popular, dice, bueno, podemos estar de acuerdo con el presidente el presidente Rajoy, que ha dejado España mejor de la que se encontró, pero el partido lo ha dejado hecho unos zorros, se lo ha dejado muerto. Y eso es reflejo de lo que ocurre ahora mismo. Pues yo creo es posible que tenga sí. razón, porque yo no conozco bien
ni me interesa demasiado tampoco. Por dentro conozco el mío, el Partido Socialista. Cuento una anécdota de hace bastantes años ya, ¿eh? Me encuentro unos chavales que se ponían detrás de donde se iba a echar el discurso y le pregunto a uno de ellos, ¿y tú de qué agrupación eres? Y dice, ¿y eso qué es? Y dice, no, yo vengo con esta empresa. Bueno, teniendo en cuenta que en tu partido, Joaquín, hubo alguna ministra que no conocía a algún dirigente histórico de su propia provincia, que fue, como era el caso de Rodolfo Llopis, cuando le preguntaron quién era ese señor y era diputada por Alicante y ministra, pues cualquier cosa. Bueno, vamos a ver, yo creo que no solo el PSOE, yo creo que todos es general, la enfermedad está es bastante extendida. Entonces, el problema gordo que esto trae consigo no es tanto el engaño como el funcionamiento interno de los partidos, que se han sectarizado, se han convertido en sectas. La militancia es sectaria y eso no beneficia para nada a la buena marcha del negocio democrático. Y luego que creo que estas primarias estaban un poco la idea de legitimar la candidatura de Alberto Núñez Feijóo, que era la persona que estaba llamada a ser el nuevo líder del Partido Popular. Entonces todo esto ha cambiado, el paso también ha contribuido a ello, ¿no? Esa desmovilización. Sí, a mí me parece de todos modos que en democracia la gente se moviliza más en contra que a favor. Es decir, cuando tu partido gobierna, normalmente tu militancia se desmoviliza y al revés. Es decir, ¿cuándo fueron las grandes manifestaciones del Partido Popular? Hombre, en la época de Zapatero. En la época de Zapatero el Partido Popular movilizaba a muchísima gente porque la movilizaba contra decisiones como va a empezar a ocurrir muy pronto si hay acercamiento de presos, con la eutanasia y con tantas otras iniciativas que va a tomar este partido. A mí me parece... pero que movilices... No, pero quiero decir... No es que tengas militantes, es que movilizas a la población. Evidentemente, pero vamos a ver, si yo en lo de la militancia estoy de acuerdo contigo, es como las manifestaciones, esta manía esta manía de echarle millones a todo, 2 millones, pero si 2 millones y en Madrid viven 3 millones. Es como cuando la organización de los grandes eventos, 5 millones vienen a Madrid, pero si en Madrid solo hay 80.000 plazas de hotel, ¿cómo van a venir 5 millones? Y así todo, es decir, si van 80.000 al Bernabéu y queda colapsada la Castellana. Sí. Y yo recuerdo escuchar en otra cadena, no en esta, en marzo del 2012, Perdóname, un boletín de horario de las 6 de la tarde de un sábado. Yo oigo fatal aquí. Y dijo 2 millones de personas manifestadas en Colón. Y dije yo, ¿pero dónde puedes meter tú 2 millones de personas en Colón? El caso es que el Partido Popular está en el desguace, por lo menos en el taller, buscando, como decimos, piezas para... Yo no estoy entre el desguace y el taller hay una diferencia. Una cosa es cambiarte una pieza y otra... Está buscando caballo. Creo que el Partido Popular, no olvidemos, es el primer partido representación parlamentaria. Es verdad que yo insisto que la política de desmovilización del propio Rajoy ha contribuido a ello, con el urgente esperar, mejor no hacer nada para no movilizar a la izquierda y otra serie de cosas que han hecho que el partido esté paralizado. Vamos a decir que está buscando caballo para volver a la carrera y se está perdiendo cosas, como por ejemplo la foto de la ansiada subida salarial que se ha producido. Tenemos al otro lado del teléfono al presidente de la COE, Juan Rosell. Señor Rosell, buenos días. Buenos días. Lo primero que le tengo que decir, lo que le preguntaba ayer al líder de UGT cuando le tuvimos, ¿estamos en una nueva etapa para los trabajadores, para la economía? Bueno, lo que sí que está claro es de que la situación económica no tiene nada que ver con la que teníamos hace 4 o 5 años. Las empresas empiezan a tener beneficios, las grandes beneficios importantes, las medianas menos, las pequeñas todavía no han salido en su mayoría pues de la situación de crisis y están remontando poquito a poco y por tanto esto se tiene que resituar y los salarios pues tienen que ser mejores de los que había en los años anteriores. Eso es normal y eso es lo que está pasando en la negociación colectiva. Si nos miramos los últimos convenios colectivos firmados en los últimos meses, van todos en la dirección de lo que nosotros al final hemos recomendado. Uh-huh. Y esta decisión, este acuerdo, llega justo con un cambio de gobierno que nadie se esperaba, un gobierno socialista que está hablando de cambios en la reforma laboral, aunque ahora parece que no va a ser tanto como se hablaba. Se habla de eliminar los topes de las cotizaciones máximas, de subir impuestos. ¿Están ustedes preocupados o creen que con el gobierno de Pedro Sánchez se pueden entender? Este acuerdo llega cuando ha habido un cambio de gobierno, pero probablemente tendría que haber llegado antes. También tendría que haber llegado
el año pasado y por razones que yo todavía no entiendo, pues no fuimos capaces de firmar. Por lo tanto, hubiese llegado con este gobierno, hubiese llegado con el gobierno anterior. El nuevo gobierno ha llegado, tiene una minoría parlamentaria pues muy muy importante y por tanto yo creo que va a ser difícil que se cambie la legislación. ¿Por qué? Porque no hay mayorías, que las legislaciones y especialmente la laboral hay que irla modificando con el transcurso de los tiempos y adaptándola a la realidad, sin duda alguna, y si eso está en la línea de lo que quiere hacer el gobierno, pues nosotros estaremos ahí para ayudar y para mejorar, no para ir hacia atrás. Y dentro de lo que se puede hacer en el tiempo que tienen, ¿qué es lo que más le preocupa? ¿Qué es lo que podría perjudicar más a la economía desde el punto de vista del empresario? Bueno, en este momento la economía funciona, va bien, tenemos un crecimiento del 3%, estamos creando empleo alrededor de 500.000 puestos de trabajo anuales y tenemos un dato de exportación extraordinario. Por tanto, los signos son positivos. Que estos signos van a ser positivos durante mucho tiempo. Bueno, las tendencias y la opinión de todos los organismos internacionales es de que esto va a durar por lo menos un par o tres de años con los números actuales. Por tanto, tranquilidad, es momento de seguir haciendo reformas, es momento de no quedarnos ensimismados mirándonos hacia nosotros mismos y por tanto eso es lo que nosotros vamos a intentar convencer al gobierno. Ayer le recomendaban al gobierno que antes de subir impuestos, que intente ajustarse el gasto, que mire también a los autónomos. Decían ustedes que los autónomos a lo mejor pueden cotizar más o pagar más en función de los ingresos que tienen. Bueno, pues yo creo que yo soy autónomo, pues, ¿por qué por qué tengo que estar en ese régimen? Porque soy accionista de una empresa, pues no habría ningún problema para que fuese en régimen general. Yo creo que hay toda una serie de mecanismos técnicos, legales, de que llevamos mucho tiempo teniéndolos ahí, no sabemos muy bien por qué, pues vamos a ver si los analizamos y los ponemos en follow, en solfa y lo hacemos bien, porque muchas de las cosas que estamos haciendo ahora, que las venimos haciendo desde hace muchos años, no son del todo correctas. El destope de las cotizaciones máximas a la Seguridad Social, que el Gobierno ha lanzado esa idea, supondría unos ingresos de 4.500 millones, pero ustedes dicen que eso va a ser peor el remedio que la enfermedad si se lleva a cabo. Bueno, el problema es de que tendría que ir correspondido con un incremento también de las pensiones y al final lo que interesaríamos por un lado lo podríamos perder por otro. Por tanto, todos estos cambios hay que ponerlos encima de la mesa, hay que valorarlos, hay que ver por qué sí, por qué no, qué consecuencias tienen y a partir de aquí pues empezar a actuar, pero no improvisar. Y otro asunto que fue muy importante, que sigue siendo muy importante en nuestro país y que ha tenido una derivada económica muy importante. Cataluña. Usted, que además conoce bien la tierra, ahora mismo, ¿qué análisis hace desde un punto de vista, una perspectiva económica? Yo creo que en Cataluña lo primero de todo hay que tranquilizar, hay que destensionar, hay que intentar convencer a los que se saltaron la legalidad de que eso no fue lo correcto, que eso no fue lo bueno, de que hay que dar marcha atrás, de que hay que volver a la legalidad y a partir de la legalidad hablar e intentar encauzar un problema que existe, que es político y que lo hemos de arreglar y la única manera de arreglarlo es plantearlo seriamente por parte de todos los que están implicados en ese proceso, porque seguro que si ponemos encima de la mesa la problemática, ponemos encima de la mesa posibilidades de arreglarlo, somos capaces entre todos con mucha buena voluntad y también con inteligencia de arreglarlo. Señor Juan Rosell, presidente de la COE, no le robo más tiempo porque sé que tiene un compromiso, tiene un acto. Le agradecemos que haya atendido la llamada de la cadena COPE. Buenos días. Hasta luego. Bueno, pues parece lógico, ¿no? Después de mucho tiempo que nosotros mismos, los medios de comunicación, cuando hacemos una editorial, cuando comentamos la actualidad, hablamos de recuperación económica, se ha recuperado la economía, ha pasado lo peor de la crisis, parecía lógico que eso llegara un poco al bolsillo de la gente. Sí, yo creo que todavía no está llegando. Yo creo que uno de los problemas más graves que tiene España es la desigualdad económica y después también creo que los salarios son muy bajos y a mí me parece que en eso en fin, tanto en su momento el gobierno como la patronal se equivocan, porque yo creo que los salarios un poquito más al alza en este momento con la curva de la economía hacia arriba le da más impulso al propio crecimiento económico y España la verdad es que tiene unos salarios muy muy bajos.
Yo creo que efectivamente sí, esa recuperación económica tiene que trasladarse a los salarios, eso es indudable. A mí lo que sí me preocupa es que se pierda competitividad en el sentido de que todas las empresas no están en las mismas condiciones de asumir esas subidas, ¿no? Tendría que haber una cierta libertad al respecto. Y luego me preocupa un poco la idea esta que ha sugerido el gobierno con un palabra horrible, eso del destopaje, es decir, de las cotizaciones, porque eso puede producir dos cosas fundamentalmente. Una, que cada vez eso, lastre la creación de empleo, porque va a aumentar las cotizaciones de las empresas y esto lógicamente pues no es una buena medida para la creación de empleo. Y otra segunda, que es importante y no se repara en ello, que eso supone un nuevo impuesto a las rentas de trabajo, es decir, porque si te suben las cotizaciones eso va a tener esa consecuencia. Desde el punto de vista de la izquierda dicen, claro, pero es un tramo para lo que ellos es alto. Dicen, sí, pero no es la gente que cobra menos, pero claro. Aquí realmente los paganos de esta situación siempre son las rentas de trabajo y, digamos, las clases medias. Porque al final los ricos pueden votar, como se suele decir, con los pies. Es decir, pueden poner a salvaguarda sus tal historia. Y lógicamente, los que somos rehenes de nómina, la renta de trabajo, eso no nos escapamos ni por un lado y por otro. Nos enseñan el señuelo de las rentas altas, pero realmente a los que somos presos de esa situación y de esa, digamos, imposición fiscal tan altísima. Hoy, por ejemplo, hoy se conocerá un dato sobre los días que tenemos que estar trabajando al cabo del año para pagar Hacienda o para pagar los distintos impuestos y el dato es bastante estremecedor. Pero eso, eso se añade a lo que acabo de decir, que el IRPF, que es el impuesto más potente que tenemos en España, casi el 90% de la entrada de dinero en Hacienda viene de los bolsillos de los asalariados. Y en las cuentas nacionales, esos bolsillos de los asalariados aportan menos del 45%. Esto no puede seguir así, porque estás matando el impuesto, estás matando la legitimidad de ese impuesto. Bueno, en fin, yo creo que todo esto que estáis diciendo, que está muy bien, influye en una cosa que no habéis señalado y que yo añado, en las pensiones. Es que salarios bajos cotizan menos que los salarios altos. Claro. Pero por eso yo decía que de los problemas que hemos tenido en este país ha sido los salarios bajos, que siguen siendo más bajos, por ejemplo, frente a Italia. Ya no pongo el ejemplo de Alemania, frente a Italia o Francia, ¿no? Los salarios de medios españoles son bajos. Es cierto que con el ajuste se hizo precisamente por dos vías, por la vía salarial y por la vía del despido masivo de gente, y que nos hemos recuperado, pero yo creo que ahora es la hora de empezar y hay empresas con grandes beneficios, hay muchas. Ahora, yo estoy de acuerdo que al final es la clase media la que está pagando siempre esto. Con el Partido Popular, que ahí sí que se desentendió el señor Montoro, que fue algún día se hará justicia, fue un desastre porque su política era una política que poca gente habla bien de Montoro. No, pero ojo, porque él después siempre deslizaba insidias de es que a los periodistas nos inspeccionaron a todos y a cualquier ciudadano inspeccionan, no, pero él no hizo una política fiscal y de hecho se reunieron 35 grandes catedráticos expertos en fiscal en Granada, hicieron un documento muy interesante que debía circular mucho más, donde dice, oye, ya está bien que el ciudadano sea un presunto delincuente permanentemente, aquí será presunto inocente y si usted demuestra lo contrario, pues habrá cometido algún delito. Yo recuerdo cuando la primera vez que Montoro llegó al ministerio, lo primero que hizo fue quitar todas las revistas. Todas las revistas que se publicaban en el ministerio, dando datos, cruzando en variables, etc., las eliminó. Eso muestra con qué intenciones venía, ¿no? La oscuridad más absoluta, porque esto que acabo de decir del IRPF, yo creo que los paganos, que son los asalariados, no lo saben. 9:06 de la mañana, una hora menos en Canarias, pues sigue tocando hablar de Pedro Sánchez, no ya de las manos, no ya de sus planes económicos, como hemos hablado con el presidente de la COE, sino de otro plan que tiene muy inquieta a una parte de la sociedad española bastante significativa, porque resulta que parece que está bastante cerca, o ya se está esbozando, el asunto del acercamiento de los presos de ETA. Se comenta que lo que está pensando el gobierno es coger a los etarras con unas condenas más cortas, los que mejor se hayan portado, entre comillas, aunque eso no significa que hayan pedido perdón o que hayan repudiado a la banda terrorista. Pero esos serían los primeros, el primer perfil de etarra encarcelado que se acercaría
al País Vasco. Es algo que se comentaba. Se decía, cuando acabe la banda terrorista, cuando se disuelva, puede que no haya ningún problema para acercarlos, porque ya los presos no están no están en las cárceles comunicándose entre ellos, siguiendo con la actividad criminal, pero es una decisión muy peliaguda y que tomarla así a la ligera es complicado, ¿no? Sí, porque fundamentalmente rompe un pacto de Estado que vuelve a repetir lo que ocurrió en tiempos de Zapatero, ¿no? Cuando, digamos, Zapatero estuvo a favor, digamos, del acuerdo, el pacto antiterrorista con Aznar, y luego cuando llegó al gobierno cambió esa política. Ahora mismo había una política común con relación al acercamiento de presos, por tanto, del Partido Popular y del Partido Socialista, y cuando Pedro Sánchez ha llegado al poder la cambia radicalmente en cuestión de unas semanas. Es verdad que él tiene una serie de hipotecas que tiene que cumplir, y esas hipotecas se llama su pacto con el PNV y en el caso con los independentistas en Cataluña, pero digamos que había unas premisas que había que cumplir y que salvaguardar, y en este caso no se atienden, y es que, digamos, los propios miembros de la organización repudiaran la organización a la que pertenecieron y otros pidieran perdón, ¿no? Y pidieran perdón. Ninguna de las cosas se ha hecho. Y luego hay otra circunstancia, es que estamos lo que está valiendo, lo que se quiere introducir por debajo de la puerta con relación a los presos etarras, se está haciendo lo propio con los independentistas, no los presos independentistas, ¿no? El acercamiento, un poco en esa línea. Y lo que llama la atención es decir que lo que dijo ayer el presidente de que está determinado a sacar adelante ese principio. A mí me parece que eso no debe hacerlo sin el Partido Popular y sobre todo sin contraviniendo las premisas sobre las que ese posible acercamiento se pudiera producir. Hay que recordar que esta fue una iniciativa que en su día puso en marcha un ministro socialista, el ministro Mújica, ¿no? Y que ha dado unos resultados interesantes. Es verdad que las circunstancias han cambiado, pero para que cambien las circunstancias, ellos también tienen que cambiar algunas cosas que no están dispuestos a hacer. Y esto no se trata de decir que se ha ganado la batalla, etcétera, etcétera, la democracia, el terrorismo. Ganar la batalla quiere decir sostener un relato, y sostener un relato quiere decir cumplir esas premisas. Sobre todo si tiene que ver con algo que ha supuesto tanto sufrimiento para tantas personas en España como ha sido el terrorismo etarra. Y en eso también otro ministro socialista, que se fue Rubalcaba, insistió mucho que había que insistir lo que llamaban la vía Nanclares, que era arrepentimiento, petición de perdón, enfrentarse a las víctimas para pedir ese perdón, etcétera, etcétera, y no parece. Lo que pasa es que sí estamos empezando a ver lo que todo el mundo se preguntaba el 31 de mayo, bueno, ¿y esto cuánto costó? Y esto no solo costó las 37 propuestas que el otro día llevaba Urkullu a la Moncloa, donde pedía hasta emitir el carnet de conducir y las matrículas y la caja de la seguridad social y la inspección de trabajo, etcétera, etcétera, sino que además hay esta parte tan espuria que es la de los presos etarras, como es la de los presos catalanes, y está claro que ahora ya empieza, como ocurre siempre acaba apareciendo el precio que el señor Sánchez, y siempre dice, no hemos pactado nada. Sí se ha pactado. Pues no sé si se ha pactado o no, pero esto desde luego va a traer cola, claro. y retirar del recurso del Constitucional también. Aquí quizá lo que no sabe mucha gente es que el País Vasco es una de las zonas más envejecidas de España y tiene un déficit de pensiones muy alto. Ahora quiere, para el gobierno vasco, quiere tener la gestión y seguir sin pagar un duro del déficit de pensiones. Porque han de saberse que ese déficit de pensiones que se genera en el País Vasco lo pagamos el resto de los españoles, no ellos. Ahora hablamos, Joaquín, de esa derivada económica, de lo que se ha hablado, lo que se ha dejado de hablar con el PNV, pero retomando el tema del acercamiento, yo quería hablar con Teresa Jiménez Bercerril, eurodiputada del Grupo Popular y miembro de la Comisión de Inmigración del Parlamento Europeo y además víctima del terrorismo. Doña Teresa, buenos días. Buenos días. ¿Qué le parece lo que se está conociendo sobre el posible acercamiento de presos de ETA? Bueno, me parece, yo ayer cuando me enteré de que desde Alemania hizo esas declaraciones, yo decía, bueno, no tenía nada más mejor que hacer en Alemania. Yo creía que iba allí a hablar de inmigración, que de problemas europeos, que además son importantísimos, y no dar esa noticia que venga a decirle aquí a España, que nos lo venga a decir a las víctimas. Nosotros no nos hemos visto con el presidente del gobierno, no hemos hablado nada de eso, y verdaderamente
le ha faltado tiempo. O sea, yo soy totalmente contraria. Yo creo que aquí hay una cosa muy, muy importante que es el centro de todo esto, y que además nosotros ese tema lo hemos traído a Europa y lo estamos defendiendo para que Europa también nos ayude en para resolver esos crímenes, que hay casi 400 crímenes de ETA sin resolver. Una de las premisas para darle ningún beneficio y para ningún privilegio, porque nosotros no le debemos nada a los terroristas, son ellos los que nos deben la vida a los nuestros, son que hay más de casi 400 crímenes sin resolver. Los terroristas ni han tenido arrepentimiento, el perdón que han pedido ha sido humillante, ya lo saben, que ni alcanza a los policías, ni a las víctimas, ni a mi hermano, que era un político, ni a su mujer, ni a nadie. Por lo tanto, ni lo merecen, ni la sociedad española lo quiere. Me choca mucho cuando dice es que lo pide a gritos la sociedad vasca. Primero, no estoy tan seguro que lo pida toda la sociedad vasca, como ha dicho el presidente Sánchez desde Alemania. Y segundo, mi hermano era de Sevilla, su mujer de Cádiz, la mayoría de las víctimas de todos los rincones de España. Quien lo tiene que pedir a gritos en la sociedad española, que no lo pide. Por tanto, y me preocupa mucho esta deriva, porque además detrás de esto no va solo el acercamiento, sino puede ir el ponerlos en la calle, con lo cual y ya empezamos a hablar de impunidad, que ya es muchísimo más grave. Y que ese anuncio o ese globo sonda llegue justo después de una reunión con el PNV, para ustedes lo agrava. Bueno, por supuesto. O sea, nosotros desde el momento que vimos que lo apoyaba PNV y que lo apoyaba Bildu, pues estaba claro, pero además lo hace sin ningún pudor, ¿entiendes? No se preocupa, a mí me da igual, yo hago esto y ya está, diré luego que no, me inventaré cualquier cosa, pues es lo mismo que está haciendo hoy o va a hacer con los que están presos por saltarse la Constitución de Cataluña, con lo cual más me preocupa esta deriva independentista, o sea, este acercamiento a los nacionalistas. No nos olvidemos que mi hermano, su mujer, las víctimas de ETA murieron por defender la unidad de España y por tanto detrás de todo eso hay un planteamiento de unidad de España que él la tiene, pues al parecer bastante relativa, porque le ha faltado muy poco para echarse en brazos de los nacionalistas de este modo. Pero volviendo al tema de ETA, desde luego a las víctimas nos va a tener enfrente, eso está claro, no por nada, sino porque es que no era necesario esa rapidez. Lo único que está a ojos vistas de todos los españoles que nos están escuchando, que era el precio que tenía que pagar. Pues amigo mío, si usted para sentarse ahí, no sé los meses que se sentará, que espero que sean pocos, tiene que pagar ese precio. No hemos llegado hasta aquí para llegar hasta aquí de esta manera. Teresa, Paco Rosell quiere hacerle una pregunta. Sí, hola Teresa, muy buenos días, ¿qué tal? Hola Paco, ¿qué tal? Creo que, no sé si fue su caso, algunas asociaciones de víctimas estuvieron la semana pasada reunidos con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y lo que se dedujo a la salida no fue precisamente en la línea de las manifestaciones que acaba de hacer el presidente del gobierno en Alemania. Eso no sé si esa es su información. Y en segundo lugar, algunas asociaciones ayer mismo dijeron que estaban viendo la posibilidad de salir a la calle, movilizarse contra estas decisiones del gobierno. ¿Qué opina al respecto de ambas cosas? Bueno, sí, respecto a Grande Marlaska, que es una persona a la que yo siempre he admirado y bueno, me decepcionaría mucho si apoyara esta decisión del presidente. Yo no pude ir porque estaba en Bruselas, donde trabajo, como bien saben, de donde le hablo ahora mismo, pero yo sí le escribí diciendo que en cualquier momento iría a verlo, iría a explicarle pues todas las preocupaciones, lo de el enaltecimiento del terrorismo, todas las preocupaciones que tengo sobre ETA. Y yo sí sé que a la salida la mayoría y todas ellas le dijeron que por supuesto no, y además el tema del acercamiento era un tema que les preocupaba mucho, con lo cual sí es verdad lo que estás diciendo, Paco, y luego también es verdad que hay ese sentimiento de que si no habrá que salir a la calle. Por supuesto a mí me tendrán siempre porque soy víctima de ETA y porque además no comprendo esta decisión, y lo repito por si no queda claro y alguien se incorpora ahora a escuchar. No se olvide la gente que hay casi 400 crímenes sin resolver, 400 familias que no saben, eso lo sabe ETA.
si de verdad ellos tuviéramos y de verdad nosotros viéramos que hay arrepentimiento verdadero, que piden perdón, que van a resolver los crímenes, que lo van a intentar, la mayoría de los que se puedan, pero si es que eso no existe, ya lo vimos cuando hicieron el paripé de fin de ETA y todo, como si le debiéramos algo. No puede ser, porque todo eso ellos lo consideran que es de justicia, que ellos la acerquen, que todo, y eso va en pro del relato que ellos quieren construir. Se lo debemos, no le debemos nada. Por lo tanto, es muy importante, esto no es cualquier cosa, esto de acercar a los presos. Esto es una cosa que la sociedad no pide y que de verdad humilla a todos los españoles. Yo no hablo ya como víctima, hablo porque represento a miles de españoles que me están escribiendo y están tan indignados y tan enfadados como yo y tan decepcionados con el presidente. Y que lo sepa, quizá puede darle todo igual, pero esto no se trata de ideología, porque ETA mataba igual a unos que a otros, con lo cual se lo piense bien. Teresa Jiménez de Cerril, nos quedamos con esa idea, con la posibilidad de salir a la calle, con el recuerdo sobre todo a los que no se pueden acercar a casa porque se quedaron en el cementerio. Bueno, y ahí van a seguir. Como yo escribí una vez, yo soy periodista, y escribí una vez mi madre a quien le lleva el bocadillo. Pero bueno, dicho esto, ojalá ella pudiera atravesarse el mundo entero para ir a verle. Pero yo ni siquiera lo he nombrado, ¿y sabes por qué? Porque nosotros no tenemos venganza, de veras, no la tenemos. Pero vamos, de vez en cuando dan ganas de acordarse del chiste de Mingote que yo tengo puesto en mi página cuando decía que tumba vamos nosotros a dejar flores. Un abrazo, Teresa. Muchísimas gracias. Tron, andas por ahí, ¿verdad? ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos? Se me ponen los pelos de punta siempre que hablo con una víctima, ¿eh? Yo viví 2 pisos por encima de una víctima del terrorismo, un señor cuyo hermano, Policía Nacional, lo mató ETA en un atentado en Madrid. Y él se hizo cargo, tenía 2 niños, se hizo cargo de sus 2 sobrinas. El tipo más encantador que he conocido yo en mi vida. Y le saludo, mira que yo soy muy metido para adentro, le saludo siempre, porque Por admiración. Por admiración, de verdad. Sí. Bueno, es que el caso de los del hermano de Teresa Jiménez Becerril fue un caso extraordinario que convulsionó, y perdona Ángel, convulsionó a la sociedad sevillana, ¿no? Un matrimonio joven que de noche en un callejón se le mata a ambos, ¿no? Y deja, es que pues, Paco, fue terrible aquello, ¿no? Y sobre todo luego cómo algunos de los etarras desde prisión brindaron con champán, dijeron que las lágrimas de esas víctimas, de esos niños, eran su alegría. Y ahora es que siguen brindando con champán. Es que siguen brindando con champán. O sea, yo, de verdad, yo lo de este hombre, mucha fotito de las manos. Yo me pregunto si el community manager de verdad piensa que es inteligente. El tuit de ayer de la expresividad de las manos del presidente, piensa que alguien puede colar el mismo día que dice lo de los presos de ETA, la determinación con las manos. Yo de verdad, en fin, me cuesta no entrar en descalificativos ni bajar a lo peor, pero sinceramente me parece tan absurdo todo. Desde lo más grave, como es lo de los presos, hasta el mero gesto de las manitas puestas. Pero en fin, veremos que nos prometen grandes tareas de gloria. Sí, eso tenlo por seguro. Oye, iba con 2 cosas. Una, que me parece una idea divertida, y otra, un tema importantísimo. La primera, ¿habéis visto el cartel de publicidad en Santa Pola de una inmobiliaria? No voy a decir el nombre porque ya que la gente lo busque, la publicidad que la hagan ellos. Hay un cartel enorme que pone: bienvenido, Mariano, ya tienes casa, te ayudamos a encontrarla. Es un cartel de estos gigantes. Oye, ese de la carretera es buenísimo. Ese vale para la cuenta de Moncloa, ¿eh? Lo fichan de community manager. Pero esto es un mensaje inteligente. Luego te lo enseño. Bienvenido, Mariano, ya tienes casa, te ayudamos a encontrarla. Y luego ya viene el nombre de la inmobiliaria, en Santa Pola. Es genial. Desde la barca de Santiago Bernabéu no ha habido una idea mucho más feliz, ¿no? Con relación a Santa Pola, ¿no? Eso se llama tener reflejos, ¿eh? Bueno, imagínate. Y hablando de cosas serias, ayer tuve en la tarde a Juan Lerma. Es investigador del CSIC, profesor del Instituto de Neurociencias de Alicante. Claro, hablamos de tanta política y de tanto mindundi que cuando te aparece gente tan importante en Alicante, hablando de ciencia con mayúsculas, yo me siento muy orgulloso de estos señores. Resulta que han encontrado cómo un desequilibrio entre los neurotransmisores, que es la sustancia que se encuentra entre las neuronas y que permite la transmisión, por decirlo así, neuronal, es la base de problemas como el autismo, la esquizofrenia
o la depresión, problemas tan tremendamente distintos dentro de las enfermedades cerebrales o mentales, bueno, pues tendrían todos un denominador común, que es ese desequilibrio de los neurotransmisores. Me parece una noticia apasionante. Mira, escucha al investigador, a Juan Lerma. Bueno, yo creo que uno de los retos que tiene la neurociencia planteados en este siglo es entender cómo se organiza desde el punto de vista biológico en el cerebro la conducta, cómo se genera el comportamiento. Y sabiendo cómo se genera la conducta, podremos estar en condiciones de comportamientos desviados, claramente desviados, como puede ser un comportamiento esquizoide, poder corregirlos, ¿no? Es impresionante. Me parece casi de ciencia ficción. En Alicante, con el CSIC, los investigadores del equipo de Juan Lerma han encontrado ese denominador común en cosas tan completamente distintas como el autismo o la esquizofrenia. Yo estoy casado con una científica y siempre me dice lo mismo. Los investigadores españoles somos muy buenos y se pegan fuera por nosotros. La pena es que en casa no hay manera de rascar bola. Lo que pasa es que hay un debate sobre eso. A mí me explicó María Blasco, la directora del CNIO, que estamos vendiendo muy mal eso de que en la comunidad científica internacional demanden a los investigadores españoles y es un buen rasgo. Es decir, eso no ocurría hace 20 o 15 años. Es decir, quiere decir que los investigadores españoles actuales pues hablan inglés, cosa que hace, por ejemplo, 20 años investigaban pero no hablaban. Nuestras universidades están más respetadas y más consideradas en el extranjero y me parece que ha sido como todo en botica, y los restaurantes también, algunos, no todos. Pero vamos, es que yo creo que se ha vendido muy mal eso de que los investigadores españoles vayan, de repente esté uno en Georgetown y otro en Alicante. Por otro lado, hay una comunidad científica muy notable desde hace tiempo, Sí. No, pero eso sí que, eso estoy de acuerdo con Vieito, eso es marca España. Y esa exportación de talento y de cerebros también es marca España. Pero no es exportación tampoco, porque van y después vuelven muchos. Es decir, hay una vía de enriquecimiento, como vienen aquí también investigadores de otros países, ¿eh? Pues mira, di en casa que hoy hemos hablado estos 5 minutitos de ciencia. Sí, hombre, o sea, hoy te echan de comer. Se va a alegrar. Y además tú te lo has currado porque en la radio, ya saben ustedes que la radio se hace desde cualquier lugar. Y entonces Ángel Expósito, de fondo, el que tenga el oído agudo, está escuchando los warning. Espera. A ver. Ya está. Apagado. Apagado. No, sí que a mí me gusta esto. A mí me gusta esto porque demuestra que, oye, uno se para y atiende a los oyentes lo primero. Pero porque ahora te digo una cosa. Me has pillado en mitad de un carril bici porque me has pillado el coche. Macho. Escúchame, que hay otros que dicen, hoy no puedo entrar, que voy en el coche. No, aquí te paras y entras. Ahora, eso sí, ahora mira el retrovisor cuando te incorpores, ¿eh? Ya, no me dejes un susto que te quiero escuchar por la tarde. Y la calidad del sonido sin comentarios, ¿eh? No, bien. Se te ha escuchado bien, hombre. Un abrazo, familia. Ángel. Cuídate. Chao, adiós. Es el momento y es el lugar de la copla de Luis del Val. Al parecer al PP no le importan las primarias y no podemos decir que haya un ambiente entusiasta. 14 de cada 100 se apuntan a la subasta, un porcentaje tan pobre que denuncia la desgana que sienten los militantes por saber quién les manda. Desmoraliza bastante esta brillante espantada y demuestra que el olvido y la desestimación llega un momento en que cargan. Militante es ese tipo al que solo se le llama cuando hay mitin importante o presencia necesaria en la mesa electoral para que nadie haga trampas. El militante sin cargos recibe todas las cargas. La única compensación es la palmada en la espalda. Pero pasado el evento ya no les importa nada y concejales y alcaldes, diputados, diputadas, a veces hasta se olvidan de dar las debidas gracias. O bien ese censo es falso, o bien la suma es hinchada, o es verdad que el desaliento por todo el PP ya campa. Y precisamente ahora, cuando la lucha no acaba, al contrario, hay autonómicas, la ocasión pintiparada para que el PP demuestre que su gente es sosegada, que no es de manifestarse, ni lanzarse a las calzadas, sino votar en silencio a la gaviota y sus alas. Están bien las reuniones, poner repletas las salas y hacer risueños selfies con toda la militancia. Pero entusiasmar no es fácil con las antiguas soflamas o con la melancolía del que ya no tiene paga. El asalto hasta los cielos no es expresión acertada para jóvenes maduros que tienen las cosas claras, pero tampoco caer en la vieja perorata que aburre hasta las ovejas, incluidas las más mansas.
Hay que hablar con ilusión y prometer un mañana que no sea una mentira y entusiasme hacia la marcha. Y eso se hace, como siempre, con el don de la palabra. Hombre, Goyo, ¿qué tal? Bien. Va bien la cosa, ¿no? Bien, sobre todo para los argentinos. Hombre. Que esta mañana están de enhorabuena. Hemos recibido un montón de mensajes de argentinos felicitándose a sí mismos. A sí mismos, ¿no? Que eso es lo más grande que hay. Por eso nosotros les vamos a felicitar a ellos, que no somos argentinos, pero tenemos muchos compañeros que sin serlo se sienten argentinos. Porque son argentinos consortes. Fíjate. Así que a todos ellos, por lo que les toca, felicidades por continuar en el Mundial. Pues sí, además, porque fíjate, yo creo que ayer los del Madrid querían que siguiera Messi para que se canse, y los del Barça para que no se deprima, con lo cual todo el mundo está diciendo que pase Argentina, por favor. Sí, señor. Bueno, pues tenemos mensajes de los militantes del Partido Popular, de Pedro Sánchez y sus gestos, de Iglesias con Cataluña, de los sueldos y algo de ETA. Vamos a empezar por el PP. Venga. Y por esas primarias. Señor Leguina, soy militante del Partido Popular desde hace más de 20 años. He ido a todos los mítines desde que tengo uso de razón. Nunca he tenido que pagar nada. Dice esta señora. Sí, por algún comentario que habrás hecho, Leguina, no lo sé. Leguina decía que les pagaban a los que iban. Exactamente, no justo que pagar a los, bueno, que pero esta señora dice que ella nunca ha tenido que pagar nada. No sé si a los que iba con ella o a ella misma. No, me parece muy bien, pero esta señora seguro que está entre los inscritos para votar. Puede ser. Los censos son reales, yo los he visto durante años. La baja participación se debe a otros motivos, pero no especifica cuáles. Eso que los censos reales es fe, que es creer lo que no vimos. Como afiliada al Partido Popular, hubiera pagado si las 2 vueltas previstas en las primarias hubiesen sido habilitadas para el voto de las bases, opina otra oyente de Herrera en Cope. Y luego muchos aplaudiendo la iniciativa de Casado, diciendo primero que lo de ampliar el plazo. Lo de ampliar el plazo, por ejemplo. Dicen que ojalá se pudiera hacer para que le diera a todo el mundo tiempo a votar. Sí, pero yo me parece bien. Yo creo que la fórmula esta que se ha arbitrado, esta primer y desde el segundo grado, por el cual primero participan todos los militantes y luego, si no hay mayoría absoluta, pues son los compromisarios los que resuelven, no me parece una buena fórmula. Pero también digo una historia, una cosa. Es decir, este es un procedimiento que todo el mundo ha sabido cómo se iba a hacer. Entre otras cosas, todos los, o casi todos los participantes tienen cargos de responsabilidad en el Partido Popular y nadie dijo nada al respecto. Es una cosa bastante sorprendente, ¿no? Pues sí. ¿Por qué habláis tanto del Partido Popular esta mañana y tampoco de Pedro Sánchez? El presidente debería hacer más política. Yo estoy leyendo. Ya. Que parece que los mensajes los escribo yo. ¿Tú te imaginas que los escribiera yo? Y digo, voy a escribir esto. A ver qué tal. Con el talento que para tienes. poner un poquito aquí de alegría y de chispa. Con el talento y la imaginación que tienes. ¿Por qué habláis tanto del Partido Popular y habláis tan poquito de Pedro Sánchez? El presidente debería hacer más política y menos demagogia. Menos imagen, menos perro, menos gafas y menos manitas. El tema de las manitas, que anda mucho desde esta mañana, fíjate, sobre todo en redes sociales. Las manitas de Pedro Sánchez, que el yo pienso de qué va de eso precisamente. Pero me dejéis terminar una cosa que inicié al principio, que es una crítica a los asesores de imagen, ahora se llaman de otra manera, pero en fin, son asesores de imagen, y dije que eran nefastos para la democracia y lo mantengo. Lo que hacen es trivializarlo todo. El perro, las gafas, las manos, eso es trivializar la vida política, que al trivializarlo lo rebaja. Eso es lo que he querido decir. Y yo no entiendo cómo pueden tener tanto poder dentro de los partidos. Bueno, pero no te olvides, Joaquín, que estamos en la sociedad del espectáculo, de los cuales ellos son unos actores principales. Vamos a saber qué piensa la gente. Por ejemplo, Ana de Valladolid. Este Pedro Sánchez de las manos que nos enseñan, no sé qué nos quieren enseñar, porque limpias no las tiene. Estaba en Caja Madrid. Está a favor de los asesinos, porque los defiende. Y quiere venirnos aquí a darnos lecciones de qué. También tenemos... Lo de Caja Madrid no tiene nada que ver con Pedro Sánchez, Bueno, Carmen de Sevilla, otra opinión. Yo pienso que le está haciendo la campaña a Sánchez es hortera y sectaria. Me recuerda a las frases esas motivantes de los años 80, que son muy horteras, es muy sectario, muy hortera. Y María Teresa, de Madrid.
¿No os parece que esto de las manos de Pedro Sánchez, como todo lo que hace, como lo de las gafas, como lo de las caminatas por la Moncloa, el perro, todo copiado de otras personas que han estado en otros momentos de la vida política, en otros países, no es todo postureo? Pero lo que pasa es que el postureo nos puede traer malas consecuencias. Claro, la duda es, al que no simpatiza con el PSOE, todo esto le da fatiguita, pero al que es del PSOE o está en la órbita más o menos del PSOE, aunque no sea voto cautivo, ¿esto le hace decir ya no le voto más? Es que al final no les penaliza. Pero no olvidemos una cosa primordial, si nos detenemos en lo accesorio, en las manos, en las gafas, etcétera, etcétera, no nos estamos deteniendo en lo fundamental, en lo importante, que es la política de fondo y los pagos que está girando el presidente del gobierno por haber obtenido el triunfo en la moción de censura. Léase o entiéndase o óigase en este caso el tema del acercamiento de presos, el tema de en Cataluña, que van a una operación de rescate del independentismo. Todos esos son los temas de fondo. Si estamos pendientes de las gafas, estamos pendientes de las manos, estamos pendientes de lo accesorio, pues lo fundamental se nos escapa y no reparamos en ello. Entonces yo creo que eso es la estrategia de los comunicadores, los consultores de políticos van en esa dirección. Bueno, se puede contar todo, creo yo, ¿no? También. En realidad estamos ante operaciones, esto es de asesoría, publicidad, ¿no? Es publicitarios y como bien sabemos todo el mundo, toda publicidad es engañosa. Bueno, yo creo que en el fondo eso que comenta Paco tiene razón, pero desde el punto de vista del periodista, claro, ¿qué hago? ¿No cuento eso? No lo cuento, pero es que te dice mucho del personaje y del gobierno. Entonces yo creo que hay que buscar la manera de contar las dos cosas, ¿no? Es decir, está pasando esto y esta gente además tiene esta estética y esta manera de funcionar. Hombre, hay que recordar que esta es la primera vez que llega una persona al gobierno, a la presidencia del gobierno, sin haber sido votado por los ciudadanos. Pedro Sánchez tuvo el récord histórico negativo de pasar de los 110 escaños de Rubalcaba a los 90 y de los 90 a los 84. No es precisamente una persona que haya obtenido el respaldo de la ciudadanía. Eso en democracia tiene mucha importancia. Que efectivamente es legal y que en el juego del Congreso de los Diputados puede darse la situación que se dio, bueno, es así, pero yo creo que era urgente una convocatoria de elecciones y efectivamente no solo no va a hacer la convocatoria de elecciones, sino que está haciendo todo un despliegue como para quedarse una eternidad, y yo creo que la ciudadanía, yo creo que eso va a tener un efecto boomerang contra el Partido Socialista muy importante. ¿Y vosotros creéis que va a alargar el chicle todo lo que le dé la legislatura? O como decía por ejemplo ayer Ignacio Camacho, dice, no, está buscando el momento en el que cuando vea que ha acumulado fuerzas, ¡pum!, convocar elecciones. Bueno, eso está clarísimo. Es decir, si hay algo importante en una moción de censura, que el que tiene la llave para convocar unas elecciones es el presidente del gobierno. Entonces lo hará cuando lo considere más oportuno. Esto que se dice de va a agotar a la legislatura, según y cómo le venga, eso está clarísimo. Y en cuanto a la estética, hay que volver un poco al viejo adagio, es decir, no te fijes en el dedo, sino lo que señala el dedo. Las manos, la determinación, y por eso me parece desafortunado, Expósito lo decía hace un momento, ¿no? Es decir, lo que parece desafortunado, apelar a la determinación del presidente con las manos, cuando justo horas antes en Alemania ha hablado que él está determinado a acercar los presos de ETA en concesión al PNV. A mí me parece un gesto absolutamente impropio, inadecuado en esa situación, ¿no? Pero insisto, no nos fijemos en el dedo, sino lo que apunta el dedo y la política que conlleva. Pero detrás de esta obsesión por la imagen, detrás de este no sé, absolutamente inauténtico comportamiento, porque claro, si me dije, es que lleva 5 años en la Moncloa y después de 5 años lo hemos visto cómo corre, pero si es que llevaba 5 días. Es que, oye, su vida cotidiana allí después de no sé cuánto tiempo, no, es que llevaba 5 días cuando se hizo todo. O sea, yo creo que Pedro Sánchez y el Partido Socialista, porque es él no solo es el secretario general, es el dueño del Partido Socialista después de las primarias, ¿no? Y como tal se comporta, se la juega no con sacando los huesos de Franco, ni con esto de la eutanasia, ni con estas mandangas, ¿no? Sino en sus relaciones con los nacionalistas. Yo creo que en España ha habido un cambio cualitativo y cuantitativo después del proceso catalán.
En Cataluña, en primer lugar, que ha surgido una sociedad que protesta por fin, y en el resto de España sobre la unidad del Estado y la unidad del país, la unidad de la nación española. Entonces, en cuanto te la juegas ahí, vas a perder. En Cataluña, que ya está bastante destrozado el PSC, y en el resto de España. Hombre, sobre todo cuando escuchando al presidente del gobierno, que las vísperas de la moción de censura hablaba del racista señor Torra y ahora el del presidente de todos los catalanes y catalanas. Cosa sorprendente porque la mitad está condenada al ostracismo por la política del independentismo, pero bueno, la verdad es que desde la Moncloa se ven las cosas de distinta perspectiva que desde la oposición, a lo que parece, ¿no? Por aquí le piden a quien corresponda que le quite el sueldo a Iglesias. Y todo por negociar la separación de España. ¿Cómo puede estar diciendo este señor que hay presos políticos? Por otro lado, ¿alguien conoce el verdadero motivo de la visita de Pablo Iglesias a Cataluña? Y dicen, claro. ¿Quién le concedió su préstamo hipotecario? ¿Se nos ha olvidado ya? ¿Quién le dio ese crédito? Pues a lo mejor ha ido para quedar bien con ellos. No solo eso, yo creo que, como muchas veces, este caballero lo que hace es salir en la televisión, que es lo que mejor se le da. Y se le ve como con ganas de protagonismo, ¿no? Exacto. Es lo que más le gusta. En realidad, Pablo Iglesias tiene una gran vocación por el show business, por el mundo de la tele y el espectáculo. Intentó meter la cabeza en el gobierno, mucho. No lo ha conseguido. No, pero que le gusta, de verdad, ¿eh? Él lo confiesa, que es un mundo que le gusta. Es verdad, haber sido político, yo creo que sería presentado en un programa de televisión. Sí, es verdad esa carencia, pero ayer dijo una cosa importante que conviene reparar en ello. Primero, después de entrevistarse con Torra, dijo que había explicado el presidente del gobierno esa política, que había como un acuerdo con el presidente del gobierno, que el presidente del gobierno le había facilitado la visita a la prisión y que se hubiera hecho en unas determinadas condiciones. Por tanto, más allá de esa carencia a los medios y de esa búsqueda de protagonismo, está haciendo un poco de intermediario el propio presidente en relación con el independentismo. Bueno, y esa operación se hace él. Bueno, se hace él, pero Joaquín, sí, pero es ese verdad, permiso express para entrar en Soto del Real es significativo. Las declaraciones, digamos, del presidente del gobierno y de la ministra para Cataluña, que se llama de política territorial, por buscar digamos, un mascarón de prueba distinto, va precisamente por otra dirección. Y luego una de las cosas que a mí me sorprendió ayer el presidente del gobierno cuando decía, no, tenemos que eliminar la litigiosidad que hay con el Tribunal Constitucional, tanto con respecto a los gobiernos del País Vasco y de Cataluña, y tenemos que llevar a los niveles de Alemania. Pero vamos a ver, que en Alemania no hay partidos independentistas. ¿Cómo me puede establecer la equiparación con la litigiosidad que pueden plantear los partidos que son plenamente constitucionalistas, que están en el sistema en Alemania, con partidos que están desafiando, que han organizado un golpe de Estado, como en el caso de Cataluña el pasado 1 de octubre? Es decir, queremos comulgar con ruedas de molino, ¿no? Y eso resulta bastante tomadura de pelo para los ciudadanos, ¿no? Bueno, Cataluña, un tema que no se acaba nunca, del que seguiremos hablando en los próximos tiempos. Bueno, porque no es Cataluña, es España. Es que es un problema que nos... Exactamente. No nos engañan, Cataluña es España, ¿no? Nos afecta a todos. Nos hemos encajado ya casi en las 10 de la mañana, ¿eh? Pasa el tiempo volando. ¿Y tanto? Volando voy, volando vengo. ¿Quién te le va a decir a ti? Pues que llegabas aquí a las 4 de la mañana. No, a las 4, hoy a las 4. Ya quisiera yo a las 4. A las 3. Yo estoy aquí a la 1:30. ¿Qué, tío? A la 1:30, sí, que tío. A ver cómo pues aguanto debe yo. estar cansadísimo. Voy a tener... Qué paliza. Voy a tener una vejez más mala, Leguina, de verdad, ¿eh? Bueno, de momento tienes una juventud estupenda. Sí, eso sí. Te cambio sin mirar. Te están aplaudiendo mucho los oyentes. Sí, no lo he dicho porque eso de mirarse el ombligo queda mal. Quita. Queda mal, pero hemos recibido algún mensaje dándole la enhorabuena a esta casa por haber contado contigo para la sustitución de don Carlos Herrera, que está en su camino de Santiago, al que saludamos desde aquí. Hombre, y estamos pendientes del Twitter. Subiendo cuestas, por un vídeo que he visto, estás subiendo cuestas y sufriendo, como diría el clásico, echando casi el bofe. Sí. No, por lo que está pasando en esas cuestas, pero ¿eh? bueno, lo lleva con mucha dignidad, ¿no? Sí, el hombre disfruta. Oye, ¿qué vamos a tener ahora? A partir de las 10 hablaremos de muchas cosas, abriendo la tablet de Gistao, e inmediatamente después seguiremos abordando asuntos de esos de los que habitualmente no hablamos en la radio.
temas relacionados con la ciencia. Lo vamos a hacer con Jorge Alcalde, que es el mejor de todos. Por cierto, Jorge Alcalde, que es el director de la revista Esquire y uno de los responsables de que se le hiciera ese reportaje, ¿cómo diría yo? De top model, quizá. Sí. Sí, ¿no? Es que no sé cómo definirlo, de verdad. Pero... Ayer estuvimos comentando, ¿no? Aquí, esas fotos de Rejón que han quedado, pues el tío, ¿vale? Pues bien. A ver, todo el mundo tiene su parte bonica, vamos. Él ha cogido el fotógrafo y le ha puesto... Le preguntaremos de pasada sobre eso, que es anecdótico, y hablaremos, por ejemplo, de por qué suenan las gotas de agua. ¿Alguien se ha parado a pensar por qué las gotas de agua hacen clink? Y no hacen clonk, ¿no? Clink, ¿Será? cuando gotea el grifo? Nos lo va a contar. ¿Dónde se ha registrado la temperatura más baja estos últimos días? Las temperaturas más altas las estamos empezando a registrar en España, pero ¿y la más baja? 98 grados centígrados bajo cero en la Antártida. Y nos vamos a ir hasta allí. Bueno, hasta allí todavía no, porque es una expedición española científica que va a partir rumbo a la Antártida dentro de muy poquitos días. Les vamos a avisar de la temperatura que se van a encontrar, de esos menos 98 grados. Cuando pasen de los 30 y tantos que tenemos aquí rozando los 40 esa... Válgame Dios. Ya veremos. Y después, ¿a qué os suena esta cancioncilla? ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad... A mí, a mi infancia, cosa a tu infancia. Ochentera, cosa. Yo ¿no? ya tenía pelillos en las corvas, modestia aparte, hacía famosa entre otras estas canciones. Bueno, pues ha sacado un disco recopilatorio con la colaboración de grandes artistas como David de María, que va a intervenir también a través del teléfono, y esto nos va a hacer ponernos nostálgicos de la década de los 80. Aquellos años 80 en los que algunos, insisto, ya teníamos carnet de conducir, novia y estábamos casi a punto de casarnos. Otros como tú, Barbosa, andabais todavía con el taca-taca. Pues yo era un niño catalán de estos, obsesionado con Copito de Nieve, la Horca Ulises, las cosas de los niños de Barcelona, por lo típico, ¿no? Años 80. Sí. La sombrera, los calcetines blancos, qué época aquella, ¿eh? Fíjate, yo ya estaba en la movida y cantando en un grupo. Fíjate. Es que ahí me ganas. Tú es que has sido muy precoz, Goyo. No te creas. Yo es que ya tenía cerca de 20 años. Dejémoslo, por favor, que me voy a poner a llorar. La nostalgia y todo lo que esté pasando a nuestro alrededor se lo contamos hasta la 1 en Herrera en COPE. Pues nada, así hemos pasado la mañana y la vamos a seguir pasando, así que gracias a Vito Rubido, a Paco Rosell, a Joaquín Leguina y a todos los oyentes de la cadena COPE que nos siguen escuchando. Nos vamos al Corte Inglés con Mariani.